quién era el capitán, el referente de este equipo, ¿no? Del 2013, Lucas Ademar Bernardi, que ahora es el gerente, digamos, deportivo de nuestra querida institución, y es de lo cual nos va a hablar ahora nuestro compañero Leo Castro. Bueno, los refuerzos están dentro del plantel, dale. Sí, la semana pasada en conferencia de prensa había dicho que una de las cosas que dijo fue que los refuerzos estaban dentro del plantel, que había jugadores a recuperar y que ellos creían, o que él creía que había jugadores que dentro del plantel por ahí no habían todavía, desde su llegada, poder explotar, ¿sí? Palabras más, palabras menos, y no había que buscar mucho afuera, sino adentro. Y uno, una vez finalizada la conferencia y pasados los días, en mi caso me puse a analizar y a pensar qué jugadores podían llegar a ser esos que él hace mención, teniendo en cuenta que también en la última etapa hubo muchos juveniles que debutaron en primera, muchos juveniles que se hicieron o se fueron haciendo su lugar, algunos con más partido, otros con menos. Pero también había referentes, y se habló mucho de los referentes este último tiempo, donde algunos no rendían, otros sí, el equipo no acompañaba. Y bueno, menciona eso, llegamos a la conclusión de algunos jugadores que algunos por diferentes lesiones no pudieron estar, el caso de Escobar, otro, o el mismo Gentiletti, que está dentro del plantel y que en su momento había hecho muy buena dupla con Lema e hizo que los dos continúen en el equipo. El año pasado había llegado Nacho Coco como uno de las grandes incorporaciones, de los grandes refuerzos, no solo de Newell's, sino del mercado argentino, y la pandemia lo frenó todo, y después hizo que el equipo tampoco acompañe mucho y no pueda rendir a su manera. Así que creo que vamos a repasar algunos de esos jugadores. Cuando quieras, Gus, vamos a ir con alguna de las placas acompañándolo, y repasar algunos de esos jugadores que para nosotros son esos refuerzos que hoy están en el plantel. Y uno lo decía, es Cristian Lema, el jugador que llegó, tiene 31 años, llegó en febrero de este año, 2021, se lo había traído y pedido como ese gran refuerzo. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2021, de este año. Disputó 15 partidos, convirtió un gol. El rendimiento, si ponemos, y por qué lo pongo, que es uno de los jugadores a recuperar, y esto también aprovecho, los invito cuando ustedes quieran intervenir y apoyar en algún comentario, también es bienvenido. Decía, un jugador a recuperar que no pudo rendir, que esa primera etapa con Kudelka tampoco funcionó bien, yo recuerdo hasta lo hizo jugar hasta por central por izquierda, y por momentos decíamos, tenía que hacer jugar mal a Lema. Después llega Germán Burgos, donde implementa una línea de tres centrales, con jugadores que tampoco estaban a disposición, y por ahí él tenía que jugar con dos juveniles, con dos debutantes, como el caso de Leyendecker y Mancilla, y después con Capaz o Cabral, pero tampoco era un sistema en el que Newell venía trabajando, y le costó hoy mucho. Entonces yo creo que es ese jugador a recuperar que vino este año y que puede ser uno de los grandes refuerzos que él dice que estaban en el plantel. Vale la mención, según SofaScore, en los últimos 12 meses el jugador jugó para unos 6.77, y agregué abajo como una especie de radar, que, a ver, y estos son datos también de BeSoccer, es para que vean qué clase de jugadores tenemos. A ver, los puntos blancos, si se llega a ver, es la media de jugador, el promedio en el fútbol argentino. Y no solo que está dentro de la media, sino está hasta por arriba de ese nivel que promedia hoy nuestro fútbol, ¿no? Y sobre todo en el juego aéreo. Así que me parece que era uno de esos
jugadores a traer como primer nombre. Si te parece, vamos con la segunda placa, ¿sí? Para ver cuál es el otro jugador. Y se van a ir sorprendiendo a medida que vaya pasando de nombres, qué puestos son los que no pudo contar el técnico. Cuando quieras, Gus, vamos con la placa número 2, si es que la tenés. ¿Con qué puestos no pudo contar el entrenador? Y ahí es donde mayor problema hubo todo este tiempo. La placa número 2 es Santiago Gentiletti. Lo estuvimos también hablando en la previa, ¿no? Se le termina el contrato en pocos días, ¿sí? El 30 de junio, tiene 36 años, viene de una lesión. Este año jugó tan solo 2 partidos, en los últimos 12 meses en un Sofascore promedió unos casi 7 puntos, o sea, venía manteniendo un muy buen nivel. Muy bueno en los duelos, un 72% de efectividad. Como decía, viene una operación en la rodilla. El entrenador dijo que está entrenando a la par del grupo, pero todavía no hizo trabajos específicos de roce, o sea, no ha hecho fútbol ni nada que tenga que ir al choque. Así que creo que si se le decide renovar, que yo creo que no va a haber problema y que lo van a hacer, porque si no estaría entrenando hoy con el plantel. Creo que puede ser un jugador a recuperar, más allá que después, más adelante vamos a hablar qué puestos y qué jugadores quiere, o en qué puestos se necesita y piensan reforzar desde el fútbol. Me parece que Gentiletti, si logra el nivel que tuvo, puede hacer una muy buena dupla con Lema y volver a ser ese del 2019 donde habían funcionado muy bien los dos, y más que nada en la primera etapa con Kudelka. Yo, Leo, sí. En este sentido haría un signo de interrogación, pero no sí por el jugador también, ¿por qué no? Es un jugador grande. No creo que sea barato, esto es un prejuicio mío, yo calculo que un contrato de Gentiletti va a ser caro, y en ese sentido habría que ver costo-beneficio, ¿no? Digamos, ¿qué tal puede llegar a ser la productividad de Gentiletti contra otro jugador distinto, contratado de cero, como se lo va a contratar ahora? Como bien vos dijiste, se le termina el contrato en 10 días, o menos de 10 días, una semana. Entonces, yo haría ese análisis, ¿no? Y que esto va más allá de las estadísticas, sumándole que hace 10 meses que está parado, más o menos. Y no, corregime. No, sí, pero aparte hablamos, digamos, que quizás un poquito menos, pero por ahí anda. Era la dupla central del 2019, con lo cual pasaron 2 años de Gentiletti. Ahora tiene 36, y en un buen momento, que fue la dupla central, tenía 34. O sea que estamos hablando de un defensor a 2 años más. Y este 6.91 que da la estadística que vos mencionás, estamos hablando de 2 partidos, o sea que... eso, perdón, está tomado en los últimos 12 meses, o sea, es dentro de lo que jugó. A ver, yo me refiero simplemente a lo futbolístico. Está claro que ha sido un jugador de donde se le renovó en su momento, debe, imagino yo, de tener un contrato fue crítico elevado. La renovación, no sé si recuerda, nosotros lo tuvimos acá en el programa a Gentiletti. Fue crítico porque se hablaba siempre de una renovación casi automática, y él empezó a decir que por ahí tenía ganas de ir, se empezó a vedetear que habrá tenido alguna oferta por ahí, y esto generó que hubo que hacer un contrato un poco más caro, y de ese contrato más caro Newell's lo aprovechó muy poco. Imagino que en esa renovación, y era algo que se hablaba de algunos jugadores, que iba a haber una rebaja salarial. En este caso, uno lo que analiza es desde lo futbolístico y desde lo que dijo el gerente de fútbol, que es hablar de lo futbolístico. Obviamente que imagino que si hay que renovar el contrato, a ver, cuando se arregla el contrato un jugador, y más en una renovación, se evalúa el para atrás. A ver, no es lo mismo un jugador que viene de
de ser figura, de tener alguna, si es juvenil, de tener convocatoria en la selección, de tener buenos partidos, y que algunos clubes lo estén mirando a la hora de renovar, venir de una lesión, donde no jugaste, donde es mucho más difícil. Imagino que ahí el club sí se estira a decir, bueno, no, tenemos que renegociar y no podemos seguir pagando esto. En eso yo creo que... años. Sí, por eso, en eso no creo que haya dudas que no se vaya a hablar del tema. Para mí, si se arregla, va a haber una rebaja importante en el contrato y en el salario. En este caso hablo de lo futbolístico. Yo creo que para mí, si se puede recuperar y trayendo a un jugador más, porque obviamente que es un puesto a reforzar, puede funcionar y puede ayudar hasta para, no sé, ayudar a crecer a Mansilla, por ejemplo. Es el jugador, el juvenil que ha funcionado en los pocos partidos que le tocó. Entonces, creo que de lo futbolístico lo pienso como que es un jugador a recuperar siempre y cuando puedan arreglar desde el contrato y los salarios. Imagino que eso es que no está en discusión. Si te parece, vamos a la otra placa. Vamos. A la placa número 3. Mariano Vítolo. A ver, es categoría 90, tiene 31 años. Viene de un esguince de tobillos, ya estuvo convocado en el último, por eso el quinto partido, jugó 4 en el año antes de la lesión, el quinto partido es que estuvo en el banco por Copa Sudamericana. Venía teniendo un buen nivel y por eso en los últimos 12 meses la puntuación, según las estadísticas, da arriba de 7 puntos. En este caso, ¿por qué puse el mapa de calor de B-Soccer? Es porque hablando de cómo iba a jugar Gamboa, o lo que dijo Gamboa al momento de jugar, que iba a jugar con 4 defensores, con 2 laterales altos que le guste pasar al ataque, y quería mostrar eso, cómo jugaba, o por lo general donde tenía más contacto con el balón. Recordar que siempre las marcas son no donde juega, donde se mueve, sino donde tiene más contacto con el balón, y me lo imagino jugando, obviamente, peleando el puesto con Negri, me lo imagino haciendo la banda izquierda y en ese juego alto y presión alta que imaginaba y nos decía Gamboa en la conferencia de prensa. Así que es otro jugador a recuperar, que ya está bien, ya está haciendo, ya en la última etapa de Burgos ya había estado entrenando normalmente, ha habido el banco suplente y creo que es una muy buena competencia para Negri, que fue una de las revelaciones del último torneo. Para cerrar esta tanda de defensores, vamos con Franco Escobar, otro jugador que 26 años, lo tuvimos acá hace un par de semanas, llegó en febrero de este año, tiene contrato hasta el 31 de diciembre, 0 partidos, no llegó a debutar, tuvo una fractura en el quinto metatarsiano, entonces no en un entrenamiento. Esa puntuación viene del Atlanta, ¿sí? Con también un promedio de casi 7 puntos. Y quería marcar también eso, ¿dónde se mueve? Pensando en lo mismo que en el 3, por el lado de Vítolo, cómo jugaba por derecha, siendo ese lateral alto que piensa Germán Burgos, y la verdad que a mí Escobar me genera ilusión, quería, obviamente que es una pena lo de la lesión, pero quiero verlo en cancha, más allá de lo buena persona y de lo hincha de Newell que es, como jugador, ¿sí? Porque se fue rindiendo bien, tuvo buenas temporadas en Atlanta, y quiero verlo acá. Sí, Robert. No, más que nada, digamos, a los que seguimos la campaña del Tata en el Atlanta, digamos, tuvo mucha llegada y tuvo, digamos, no solo ocasiones de gol, sino que creo que hizo 2 o 3 goles, y llegó en posición de 9, o sea que le genera buena expectativa, y a mí también me genera mucha ilusión la recuperación de Franco. Ahí está, Leo. Sí, bueno, observaron que nombré 4 defensores, ¿cierto? Hablando de los problemas que hubo el torneo pasado en defensa, con muchos lesionados, con jugadores que no se podían contar, sumado a alguna sanción, alguna expulsión. Nombramos 4 jugadores, yo creo que 4 jugadores importantes. A ver, Lema estuvo, pero no pudo estar en su nivel. Ahora, después 3 jugadores que por lesión no pudieron participar. Obviamente Escobar ni un partido, Vítolo al principio de año y Gentiletti igual. O sea, tenés 4 jugadores en defensa en puestos claves para
para poder recuperar y que sea de esos refuerzos que hablaba Bernardi en conferencia. Y repito, esto hablando de lo futbolístico, después evaluarán la comisión directiva. Lo mismo dijo Gamboa, los jugadores que están acá yo voy a contar con todos, después los que tengan que renovar tendrá que evaluarlo la comisión directiva y Bernardi. Vamos con las últimas dos placas para cerrar esta parte. El otro es Nacho Scocco. ¿Qué puedo decir de Nacho? De Nacho no se puede decir mucho, todos lo conocemos, 36 años, llegó en julio del 2020, vino la pandemia, había sido el refuerzo del fútbol argentino. Este año alternó titular y suplente, pero en total jugó 14 partidos, convirtió 2 goles y en la puntuación anda ahí según SofaScore un 6.75. De Nacho ya lo mismo que lo anterior, sabemos todo, pero me quería poner este radar de B-Soccer para ver también, ¿no? Miren qué dibujo raro también. La media, recordad que son los puntos blancos del medio y en promedio de goles se nota que es goleador. Es un jugador que hace goles y está muy por encima de la media. Después le cuesta por ahí un poco más el primer gol, no tanto pase clave, pero bueno, lo importante acá es marcar que tenemos un goleador para recuperar, para ponerlo bien desde lo físico, para tener un equipo que lo acompañe y poder ser el Nacho Scocco que todos conocemos, obviamente con 36 años, ya no es el del 2013, y que fue creo que la máxima explosión en Newell's, ¿no? Pero creo que es ese jugador a recuperar junto con Cristaldo, que van a hacer competencia. Ahí hay que ver cómo lo ubica, porque Gamboa quiere extremos y más si juega un 4-3-3, y hay que ver si a Cristaldo lo ubica de 9. Así que me parece que Nacho Scocco es ese jugador a recuperar, que le hace bien a Newell's, tiene que estar, por más que a veces la gente diga lo que diga de Nacho, todos lo queremos, o la gran mayoría lo queremos, y es ese jugador que a Newell's le hace bien y yo siempre lo quiero dentro del plantel. Así que si vamos con la última, que yo lo puse porque para mí es el juvenil hasta la lesión el que mejor rindió, Francisco González, 21 años, otro que finaliza el contrato el 30 de junio, viene de una lesión dura, una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, se lesionó en la selección. Fíjense lo bien que estaba rindiendo, que había sido convocado a la selección argentina. El mapa de calor es más que nada para mostrar que es un jugador de toda la cancha, que rinde más por izquierda o tiene más contacto con el balón por izquierda que por derecha, pero pensando en ese extremo y en ese 4-3-3 que piensa o que dijo que le gustaría utilizar a Gamboa, me parece que si el jugador se logra recuperar bien de la lesión y renuevan el contrato, va a ser uno de esos grandes refuerzos que va a tener el plantel, y si vuelve a hacer ese Pancho que volvió, que jugó hasta la lesión, ¿no? Obviamente este año no jugó ningún partido y tenía un promedio alto también en la puntuación hasta su lesión. Así que estos fueron los 6 jugadores que, a mi entender, son los que tiene que recuperar Newell's. El resto, bueno, serán más o menos, puede gustar o no, pero me parece que estuvieron. Creo que estos son y fundamentalmente, son los 4 de la defensa, ¿sí? Los 4 defensores son los que vos decís, un equipo dentro de todo corto, que se te lesionen 4 defensores, dificulta también a cualquier entrenador. Así que, nada, quería hacer el resumen, no sé si tienen algo más para agregar, si no, yo ya terminé. Bueno, excelente informe, como siempre, lo felicito.